Hola, muy buenos días. Hoy estoy muy contenta, no de recibir, sino de que Manuel Gutiérrez Aragón nos recibe en su propia casa. El cineasta, escritor, académico. Hola, Manolo. Hola, Muchas gracias buenos días, por tardes, recibir noches. a este equipo de ¿Qué estás leyendo?, del País. Un espacio en el que ya sabéis que convertimos a los autores en lectores, en nuestros prescriptores, en la convicción que tenemos de que son a veces los mejores recomendadores, los mejores prescriptores de libros. Él ha escrito un libro, Manuel Gutiérrez Aragón, El ojo del cielo, que está en Anagrama, que es una verdadera delicia. Os lo recomiendo intensamente, porque es una especie de mujercitas. No sé si recordáis aquel libro de esa América de la posguerra, fue La posguerra suya, de sí. la posguerra suya, claro. En este caso no es la posguerra, sino son los años 2008, creo recordar, 2008, 2000 sí. y pico, pero son tres hermanas y su madre en el Pas. Es una especie de mujercitas pasiegas. Para los que no estéis familiarizados con el Pas, ese valle de Cantabria tan surrealista y especial, bueno, yo creo que esta es una entrada estupenda en ese mundo, que es eso, a la vez tan realista y tan surrealista, ¿no, Manolo? Cuéntanos un poco qué Bueno, es El ojo del cielo. el ojo del cielo, aparte de ser eso que dices, una historia de tres chicas solas, con una madre también sola, porque no, el padre ha desaparecido, o sea, son cuatro mujeres casi en el fin del mundo. Pero sobre todo, como tú dices, sucede en un sitio muy especial, que es el Valle del Pas, que está cerca de todo y lejos de todo, ¿no? Es un marco raro porque la gente allí vive como, como nosotros y ya visten y ya, no sé, sus costumbres son como las nuestras, como lo de cualquier urbanita, pero sin embargo están situados en un sitio con una especie de peso ancestral tremendo, con algunas costumbres que se conservan y sobre todo un gran aislamiento, ¿no? Por ejemplo, no hay wifi, las cosas están muy lejos para ir a comprar algo o para ir a la Tienen escuela que ir los en el niños, camión de la pues tienen que lechera, ir ¿no? un camión y todo. Entonces, esa distancia, que también la tienen de los centros urbanos como Santander o Torrelavega, les fuerza a un tipo de vida extraño, ¿no? O sea que es un poco lo extraño cercano. Sí, son cuatro mujeres muy vapuleadas por el posible desahucio, por la hipoteca, por el abandono del padre y marido, que están despertando también al amor, a la sensualidad, a las relaciones sexuales y amorosas, en el caso de las hermanas mayores. Y es una historia en la que está todo, ¿no? Está lo íntimo y lo externo, lo que nos rodea. Y los libros que él ha elegido para comentar hoy Los son... libros que he elegido no tienen nada que ver con la novela. No, no tienen nada que ver, pero también son un crisol muy interesante que temáticamente no tiene nada que ver, pero en los que también hay precariedad, en los que también hay el mundo urbano y el no urbano. Hay una muestra muy variada de cosas interesantes que yo creo que a las que nos va a asomar Manolo, de forma que vamos a salir todos corriendo a las librerías. Vamos a empezar por Stuart Jeffries, El gran hotel Abismo, donde nos llevas al 68. Cuéntanos, ¿por qué este libro? Bueno, mayo del 68, este año ha sido recordado, ¿no? Se recuerda siempre como una revolución frustrada, llena de ideas y de imaginación, y como algo que no funcionó. Y sin embargo, los de este libro, que son un poco los padres de las ideas del 68, que es la Escuela de Frankfurt, donde está Adorno, donde está Marcuse, ¿no?, que era un poco el Pope, donde está también, aunque no era de la Escuela de Frankfurt, Walter Benjamin. Bueno, todos aquellos ideólogos siempre se les acusó, desde el marxismo oficial, de que eran unos teóricos, pero no eran prácticos, ¿no? De ahí viene el nombre de Gran Hotel Abismo, porque Lucas, el filósofo marxista, Adorno y compañía, siempre les decía que, bueno, que ellos vivían en un hotel muy confortable, donde se asomaban al abismo, pero nunca tomaban partido por nada, ¿no? Bueno, eso no es así, aunque ya sé que el balance de mayo del 68 que ha salido estos días es un poco negativo, siempre diciendo aquello fue algo muy imaginativo, pero no cuajó. No es del todo cierto. Este libro, de alguna manera, no es que el libro se dedique a eso, pero la conclusión que puede sacar el lector
es que aquellas ideas están entre nosotros, ¿no? Que aquellas ideas que eran, por ejemplo, las libertades sexuales, el reconocimiento del homosexualismo, por ejemplo, como algo tolerable, las ideas libres y no autoritarias, el antiautoritarismo, todo eso ha cuajado en la sociedad, todo eso son ideas que perviven entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, son tanto Marcuse como Adorno eran los apóstoles de la multiculturalidad, ¿no? Bueno, pues ahora lo multicultural ahora parece una cosa normal, pero entonces había unas grandes diferencias, sobre todo producidas por el colonialismo, ¿no? Entre países colonizados, cultura colonizada y un poco oculta, y la cultura occidental más representativa. Bueno, todo eso son las ideas que de alguna manera combatió la Escuela de Frankfurt, que es en realidad el libro sobre la historia de Frankfurt, y son las ideas del 68. Es un libro muy imaginativo y donde se ve que la teoría cuenta mucho, ¿no? Y entonces, aunque el reproche era que ellos no eran prácticos, que no eran revolucionarios, ellos en realidad, el libro lo que muestra de Marcuse y de Adorno y de Henkelmann, de todos estos, lo que muestra un poco es que la teoría también es una forma de resistencia, ¿no? O sea, que cuando la acción te avasalla, que a veces los estudiantes cuando salían a la calle en mayo también se llevaban llevar por la corriente mayor, ¿no? Sin más reflexión. Entonces, Adorno, que no le gustaba mucho aquello, porque pensaba que las ideas no se combatían con cóctel Molotov, siempre ponía el ejemplo de un alumno que se quedó en su cuarto, no quiso salir a manifestarse, ¿no? Hay que tener en cuenta que eran unos años en que desde Berkeley y California a Berlín o a París el mundo ardía, ¿no? Entonces había algunos que preferían seguir pensando, ¿no? Y este libro lo que muestra es que de alguna manera el pensamiento es una forma de resistencia. Pues lo enlazo, me está recordando, aunque no tiene que ver, a Marina Garcés, que estuvo también la semana pasada en nuestro programa con su libro Ciudad Princesa, porque ella también defiende este trasvase del 68, digamos, que no ha muerto, sino que ha ido transformándose en otros movimientos o revoluciones que han ido dejando secuelas, ¿no? Bueno, es un debate muy amplio. Profundas. O sea, a veces una revolución triunfa durante un tiempo y luego cae, ¿no? O se viene abajo, o se va deshaciendo, ¿no? Poco a poco, pero las ideas a veces perviven infiltradas mucho más tiempo que las actitudes políticas. Sí, la transformación a veces es mucho más lenta, pero llega. Bueno, Madeleine Tien, no digáis que no tenemos nada, autora canadiense de origen chino, ¿no? ¿Por qué lo has elegido? Está en Galaxia, por cierto. Estamos hablando de la multiculturalidad, entonces esta es una multiculturalidad un poco natural, porque a veces cuando hablamos de la cosa multicultural hablamos un poco de que hay que aceptar la presencia de inmigrantes o de otras culturas o respetarlas. Bueno, en este caso no hay que respetar nada de una manera normal. Margaret Tien viene de padres variados también, porque la madre o el padre es de Hong Kong, los otros de China y de Malasia. O sea que ya, visto desde lejos, parece que es lo mismo, pero es muy distinto, ¿no? La cultura china de la Malaya. Y ella canadiense. Y ella, sin embargo, ya nació en Canadá. Entonces es una mezcla de muchas cosas, pero una mezcla natural, ¿no? O sea, las ideas se van entreverando de una manera biológica, porque ella pertenece a varias razas, y al final pues lo que sale es una idea general y una raza general, que es la raza humana, ¿no? Entonces, a mí me parece que Margaret Tien quizás no sea muy conocida en España, tal vez sí, pero a mí no me suena mucho. Yo creo que es una autora estupenda y fundamental, que está llamada a ocupar puestos importantes en la literatura y que utiliza muchos planos de realidad, una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, cuenta una historia y mientras está contando la historia, en este caso es de algo terrible de la Revolución Cultural China, y es que todos aquellos revolucionarios que fueron los que construyeron la China comunista, sin embargo, un día pues se vieron perseguidos o encarcelados o muertos
por el maoísmo más de la revolución cultural, ¿no? Un poco descontrolado, esa es la verdad, y donde todas las ideas culturales que habían sido aceptadas en la China marxista, pues quisieron ser destruidas. Por ejemplo, pues tocar el violín, ¿no? Pues tocar el violín estaba muy mal visto. O autores como Shakespeare o músicos como Beethoven, yo estuve en esa China, ¿no? Y la conocí. Existía lo que se llamaba el ejemplo negativo, o sea, en vez del ejemplo ejemplar, el ejemplo negativo. El ejemplo negativo era la sonata patética de Beethoven, eso era lo peor que se podía hacer, pero se pasó de la discusión libre, se pasó a los hechos, y entonces se prohibió y se encarceló a los que la habían tocado, no ya que la tocaba, porque eso era imposible. Bueno, Margaret cuenta esa historia, pero la cuenta desde ahora, a través de una familia, y hay muchos planos geográficos y familiares, ¿no? Aparecen países muy distintos, con ideas muy distintas, y familias muy diversas. Bueno, como es el mundo, ¿eh? Y además se escribe muy bien, dicho sea de paso, cosa que hay que, no nos hay lo que vamos contar a a perder. veces. Sí. Bueno, Remedios Zafra es también una buena conocida no todavía de este programa, que espero que venga, pero sí en el país, la hemos leído, El entusiasmo. Saltamos a hablar de precariedad y trabajo creativo en la era digital, un asunto también, bueno, muy actual y muy desafiante para nuestras generaciones nuevas, ¿no? ¿Por qué Remedios Zafra? Pues mira, Remedios Zafra, este libro, que es un libro de muchas cosas, no solo es lo digital, que ahora está en todo, o la juventud, no sé, o la falta de trabajo, o trabajo precario, que también está en todo. No, es una mezcla muy sutil y muy inteligente y muy sensible. Los filósofos a veces son sensibles, ¿no? Sobre todo las filósofas. Es de una filosofía muy sensible a lo que está pasando. Entonces nos habla de una cosa que intentaré contar, y es cómo la gente, joven sobre todo, y no tan joven, se está preparando, pasa muchos años preparándose, se sacrifica mucho en estudiar, y sin embargo siempre está esperando algo, siempre está esperando que le llegue la oportunidad. La oportunidad unas veces llega y otras veces no llega, pero la preparación siempre continúa con gran ilusión. Entonces es un poco el choque entre la ilusión de conocer y de ser algo, y por qué no, de tener éxito, y por otro, el trabajo mal pagado, el trabajo precario que dura a lo mejor unos meses o unas semanas, y por lo tanto la inseguridad. Y entonces, como sin embargo, la ilusión por conocer perdura. Bueno, a mí me parece un libro que refleja muy bien lo que está pasando, y que además yo creo que Remedios Zafra, que es una filósofa, es un poco representante de que hay una nueva filosofía hecha por mujeres, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cultura ahora la sostienen las mujeres, son las que van al cine, las que van al teatro, y como seguramente también son las que estudian filosofía, pues yo creo que vendrá una generación importante de filósofas. Sí, ya está viniendo, y ojalá les demos paso, ¿no? Que eso es de lo que se trata a veces, de dar visibilidad a los que ya están. Bueno, decíamos del PAS, pues efectivamente ahora saltamos muy lejos del PAS, a la vida de los edificios de Rafael Moneo en Acantilado. Cuéntanos. Bueno, Rafael Moneo es un conocido arquitecto internacional con muchos edificios que yo creo que ahora, como hace menos edificios, ¿no? Pues entonces se dedica un poco a escribir sobre los edificios. Y hay una cosa muy curiosa: mientras que un cuadro, o una película, o una novela, pues una vez que se termina ya está hecho y no se mueve, en cambio los grandes edificios tienen vida propia y siguen viviendo, ¿no? El ejemplo que pone ahí sería la Mezquita de Córdoba, que nació de una manera determinada, también muy curiosa, porque los capiteles eran romanos, ¿no? Las columnas muchas veces procedían de edificios romanos de la España romana, y luego el arco de herradura que trajeron los árabes. O sea que ahí ya hubo una mezcla, pero una mezcla muy pensada para sostener un gran edificio con arcos de herradura sobre columnas romanas. Bueno, pero eso no acabó ahí, cuando lo hicieron los arquitectos algunos venían de Damasco, ¿no? A la manera de la mezquita de Damasco, porque los omeyas venían de Siria.
Ese edificio no permaneció siempre igual, sino que se fue ampliando, ha terminado siendo una iglesia cristiana que está dentro y convive, ¿no? Convive. Es muy curioso además cómo ese edificio, a diferencia de las iglesias cristianas, que tienen una centralidad, ¿no? Un altar, una cosa procesional por el medio y tal, con un centro debajo de la cúpula, pues las mezquitas son mucho más difusas, ¿no? La divinidad no se ve por ninguna parte, no se sabe dónde está, hay muchas columnas que no se saben dónde terminan. Bueno, es un edificio como tantos otros, que ha ido creciendo, deteriorándose, pero también ampliándose sin perder su esencialidad, ¿no? Bueno, los edificios viven como las personas y se transforman como las personas. Estuve recientemente en Córdoba precisamente y pude ver cómo han rescatado las partes de artesonado y ¿te acuerdas aquellas tablas que habían llegado a una subasta, creo que era en Sócebis, y las tuvieron que recuperar y había sido un escándalo? ¿Cómo era posible que aquello hubiera salido de allí? Y ahora las exhiben con protección y bueno, muestran cómo esa vida sigue adelante. Bueno, pues dentro, ¿no? se hizo una iglesia cristiana que ya entonces, cuando se hizo, en época de Carlos V, ya tuvo muchas críticas, ¿no? de que se alterara el edificio, pero sin embargo es curioso, aparte de todas las controversias que hay, políticas y religiosas, y debe de volver a ser mezquita o hay que dejar que la iglesia siga, pero si tú entras allí se ve que la arquitectura convive, las ideas menos, pero la arquitectura convive bien. Sí, sí, la vida de los edificios, Moneo. Bueno, este libro me hace especial ilusión, de José Andrés Rojo, Camino a Trinidad, porque José Andrés Rojo es un compañero del país y perdonadme esa pequeña interioridad, pero está en Editorial Pretextos. Me gustaría saber por qué lo has elegido y subrayado, que lo tenemos aquí. Sí. Bueno, yo lo subrayo sobre todo para recordar los nombres porque se me van, ¿no? Bueno, pues es la historia seguramente del propio autor, que vuelve un día a Bolivia. Vamos a recordar que Rojo, este compañero, sí, es nieto del general Rojo, tú sabes, ¿no? Y el general Rojo vivió en Bolivia. Que se exilió en Bolivia, efectivamente. Sí. Entonces, seguramente por eso yo no conozco muy bien la historia personal del autor, de José Andrés Rojo, pero vamos, en el libro se cuenta un poco como un chico que se educó en Bolivia vuelve a ver Bolivia ya después del Che, ¿no? Entonces, qué es lo que queda y qué es lo que no queda de aquella revolución que se quiso hacer en Bolivia y que evidentemente no funcionó y que luego, sin embargo, tuvo pequeños focos. Entonces es muy bonito porque es una historia por un río, ¿no? de alguien que va por... Esas historias siempre son preciosas, ¿no? Un río en medio de los árboles, de la selva, de las sombras, de los ruidos que vienen por la noche, en busca un poco pues no sé, de algo que ya no existe, que fue la gran ilusión de la revolución del Che en Bolivia y de la que evidentemente no quedó nada. Bueno, pues aquí nos lo quedamos también. Es un libro, en cierta manera, de aventuras, ¿no? Sí, de viajes, de auto... No sé si la palabra aventura y la palabra melancolía son compatibles, pero si hay una aventura melancólica sería este libro. Bueno, y terminamos con una delicatesse en las películas que vio Franco. Esto es un libro divertidísimo. Esto nos enlaza con tu primera carrera, que es la de cineasta, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues, aunque parezca, no mentira, pero sí curioso, por lo menos, ¿no? Franco, en El Pardo, tenía 2 sesiones semanales de cine, o sea que el hombre se encerraba allí en un saloncito rococó, con cortinas y almohadones y unos sillones muy poco de sala de cine, para ver películas. Entonces había una media de 2 películas semanales, con un programa, ahí vienen los programas editados. Entonces, Su Excelencia el Jefe del Estado va a ver El Nodo. Claro, en El Nodo salía él, o sea que era estupendo. Luego había un descanso, ¿no? Y después del descanso se proyectaban películas que muchas veces, o casi siempre, no se habían proyectado todavía en las salas comerciales españolas. O sea que él las veía antes. Y según cuenta la leyenda, además, como todavía no estaban censuradas, pues él cuando tosía, hacía una tosecita seca, y entonces que aquella secuencia le parecía que no debía de llegar a los cines, ¿no? Pero él ya la había visto. Pero él ya la había visto. Entonces, claro, no se la películas perdía. que luego no llegaron a las salas. Por ejemplo, vio una sobre Cristóbal Colón, que hacía una película anglo-norteamericana, que hacía el que entonces era un actor estupendo y maravilloso y muy conocido, que era Frederick Marx, que ya ahora no se recuerda, pero en fin, su época era como Gary Cooper, ¿no? como Richard Bilbao. Bueno, pues entonces esa película no le gustó nada,
y dio orden, porque para eso era un dictador, de hacer Alba de América, que era la réplica a la versión que tenían los ingleses de Cristóbal Colón, ¿no? O vio también Viridiana, que luego en España no se pudo ver, ¿no? Bueno, el hombre aquel tenía su retranca, ¿no? Digo, y entonces cuando salió la escena esta de blasfema, ¿no? De la última cena, ¿no? Que sale un ciego haciendo de Jesucristo y por allí sale una señora haciendo de apóstol o de San Juan, ¿no? Es una cosa, bueno, por lo que se prohibió la película. Sin embargo, a él tampoco le pareció para tanto, ¿no? Dijo, estos son bromas baturras de Buñuel, ¿no? Bueno, pero él no solo decidía, sino que veía las películas y ahí lo que se ve es cómo tanto Mussolini como Hitler como Franco fueron muy amantes del cine, ¿no? O sea, cosa que, sin dejar de ser dictadores, lo que sí revela es que se tomaban el cine en serio. Se tomaban que aquello... Sí, en su sala privada, no para los demás. Sí, que aquello no era solo un entretenimiento, sino que aquello calaba a la gente, ¿no? ¿Y cómo vivía él los nodos, entonces? ¿Cómo los veía y los vivía y los ordenaba? Yo los nodos se lo ponían, naturalmente, siempre como se ponía en España, ¿no? Antes de la película se ponía un nodo, entonces él se veía inaugurando pantanos, supongo que estaría muy satisfecho de cómo salía. Siempre se le tomaba un poco de lejos y tal, porque no le gustaba que le tomaran planos cortos, eso no le gustaba porque debía ser que no se encontraba suficientemente fotogénico, ¿no? Y por supuesto eso sí que se hacían los montajes con lupa, no podía salir cosas al lado suyo que no le parecieran bien, pero vamos, debía producir una gran satisfacción verse. Sí, verse el a sí narcisismo mismo, de los verse dictadores a sí mismo, ¿no? va de serie, Sí, sí. ¿no? Viene de serie. Bueno, las películas que vio Franco, luego lo vamos a poner todo en la web. Pues muchísimas gracias, Manolo. El ojo del cielo, Manuel Gutiérrez Aragón, en anagrama. Una delicia, de verdad, una delicatessen del Pas. Yo también soy cántabra, pero creo que todos, que es muy universal. O sea, que es pasiego este libro, pero es fundamentalmente muy una historia cotidiana, pero también un poco mágica, porque siempre llega un árabe llega un árabe y cuenta grandes historias. Es un poco el contraste entre lo cotidiano, un poco tremendo de la vida cotidiana en un sitio tan remoto, ¿no? Un poco al lado de los cuentos que cuentan casi de las mil y una noches. Sí, no hemos dicho que tiene muchísimas referencias a las mil y una noches, a Alan Parsons, por ejemplo, por el propio título El ojo del cielo, a un radar de la OTAN que está en esa montaña y que les nubla a veces... Bueno, eso existe, o sea que la novela, claro, siempre estoy a punto de decir película todavía por aquella cosa. Bueno, la novela es realista, porque las cosas que cuenta, por ejemplo, ese radar que preside los Montes del Pas, que es una bola redonda y que brilla, esa, por supuesto que existe, ¿no? Y además los soldados tienen como himno lo de Alan Parsons, esa cosa de soy el ojo del mundo, ¿no? No, perdón, soy el ojo del cielo. Eso existe, pero en fin, luego las historias que se cuentan, por supuesto, vuelan imaginativamente hacia otros lugares. Hay radar de la OTAN, pero hay carromato de helados, hay vacas, hay la chica que llega de madrugada en la camioneta de las lecheras, hay las niñas que tienen que fregar las lecheras de su madre. De verdad, me ha recordado tanto la infancia que yo no sabía que esas lecheras seguían existiendo, ¿no? Claro. Mientras se siga tomando leche, habrá lecheras. Lo dicho, es muy pasiega, pero muy universal, es muy realista, pero muy surrealista. Bueno, gracias, Manolo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, y pronto estaremos aquí con Antonio Orejudo. No aquí, que es la casa de Manolo, pero en El País. Gracias.